variación de parámetros. Esto tiene que ver con seguir encontrando las soluciones a la ecuación no homogénea. Entonces tenemos una ecuación que es más o menos de este estilo. Sigo con la ecuación de grado 2, pero recuerden que eso se puede extender a orden mayor, pues a un orden mayor. Entonces tengo una ecuación que es de este estilo. Listo, yo voy a tener una ecuación que es de este estilo. Nosotros los que hemos venido trabajando, pues tienen los coeficientes constantes. Estos con X, esos funcionan en términos de X, pues no lo hemos trabajado todavía. De pronto la próxima clase lo hacemos. Pero hasta el momento nada más tendríamos las que no tienen la variable X allí, sino que son coeficientes constantes. Entonces tenemos una ecuación de este estilo. Nosotros tratamos de llevarla a la forma armónica y a la forma armónica llevarla como estandarizarla. Y entonces vamos a quedar con una ecuación que va a ser de este estilo. Aquí me falta una Y, disculpen. Por un Q de X y esto va a ser igual a F de X, donde P de X pues va a ser igual a su 1 de X sobre a su 0 de X. Q de X va a ser igual a su 2, a su 0, perdón, de X, sobre, esto es sobre a su 2, sobre a su 2 de X, y F de X, pues va a ser igual a G de X sobre a su 2 de X. Es cuando dividimos todo por G de X. Listo, entonces obtenemos una ecuación de este estilo. Y para hacer este método, recuerden que nosotros lo que hacíamos en la clase pasada era tratar de encontrar cómo era el F de X, y eso lo hacíamos de acuerdo a una tabla que les di al inicio. Listo. Además, eso estaba condicionado a que la función tuviera cierto estilo. Cuando yo hablo de variación de parámetros, la función no tiene ninguna restricción. Aquí la función podría ser cualquier función que tuviera allí. Dependiendo de cómo sea la integral, pues la integral puede ser o muy fácil de hacer o muy difícil de hacer. Listo, entonces para que tengamos en cuenta que puede ser que sea muy difícil de hacer a lo último una integral que tenemos que buscar allí. Entonces, para hacer variación de parámetros, lo que nosotros debemos de hacer es encontrar o suponer que tenemos una solución. Bueno, recuerden que uno va a encontrar la solución a la ecuación homogénea. Y esto pues nos va a dar un y1 de x y un y2 de x en este caso. Listo, entonces nosotros vamos a suponer que el yp, que va a ser la solución particular, vamos a suponer que va a ser de la forma a1 de x por y1 de x más u2 de x por y2 de x. Listo, y lo que debemos de encontrar es quién es u1 de x más, perdón, y u2 de x. Eso es lo que debemos de encontrar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, si yo supongo que la solución es de ese estilo, pues entonces, si yo derivo esto, pues esto no va a ser una cosa distinta a tener, déjenme, yo le quito las x para no estar escribiendo tanto, u1 por y1' más u1' por y1 más u2 por y2' más u2' por y2. Listo, esa es la primera derivada, y la segunda derivada de yp pues va a ser igual a u1 por y1 doble prima más u1' por y1' más u1, aquí es un 1, prima por y1' más u2, u1, perdón, prima por y1 doble prima. No sé si hay algo bueno ahí. No, yo creo que está mal. Derivé primero la y, ahora sí derivo la u. Entonces esto va a ser igual a u1 doble prima por y1'. Eso es
para esta y para esta. Me falta esta y esta. Entonces, para la tercera va a ser igual a U2 por Y2' más U2' por Y2', más U2' por Y2', más U2 doble prima por Y2. Listo. Y ahí estaría aquí. Aquí cometí un error. Este no es doble prima. Listo, así nos queda. Así nos queda. Bueno, entonces, y eso pues se puede simplificar. Si ustedes ven, pues ahí hay unos términos que se repiten. Este término con este término se repiten y este término con este término se repiten. Entonces lo podemos simplificar. O sea que esto va a ser igual a 1 por Y1 doble prima más 2 veces U' por Y1' más U1 doble prima por Y1 más U2 por Y2', doble prima, perdón, menos 2 veces, no más, yo no sé dónde aquí el menos, U2' por Y2' más U2 doble prima por Y2. Listo, y entonces recuerden que esto, ¿qué vamos a hacer con ello? Pues se supone que esta va a ser solución, entonces como esto va a ser solución, cuando yo la ponga ya en la ecuación, se supone que eso me debería dar solución. O sea, me debería dar lo que es. Aquí yo no estoy suponiendo que, o sea, aquí ya voy a encontrar la solución particular, entonces estoy suponiendo que eso es igual a f de x. Entonces, como se supone que eso es igual a f de x, pues entonces esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 1 por Y1 doble prima más 2 por U prima Y1' más U1 doble prima por Y1 más U2 por Y2 doble prima más 2 por U2 prima por Y2' más U2 doble prima por Y2. Esto más P que multiplica ¿a quién? A la primera derivada que va a ser U1 Y1' más U1' Y1 más U2 Y2' más U2' Y2. Listo. Esto más un Q que va a multiplicar ¿a quién? Pues a la original que va a ser U1 por Y1 más U2 por Y2. Y esto tiene que ser igual a f de x, que fue la función que me quedó allá. Entonces, notemos que para U1, voy a subrayarlo acá, por acá está U1, Y1', por acá está U1 por Y1 doble prima, aquí U1', y por acá está este valor. Entonces yo voy a sacar esos como factor común y ya les voy a explicar para qué. Entonces saco como factor común el U1 y miren que quedó con Y1 doble prima más P que multiplica a Y1 prima más Q que multiplica a Y1. Listo. Y lo mismo pasa con el U2. Miren que con el U2 pasa lo mismo. U2 por acá, U2 por acá y U2 acá. Entonces, con el U2, pues pasa algo similar. Entonces, esto va a ser igual a Y2 doble prima más P por Y2' más Q por Y2. Listo. Y ya todo lo otro sobra. Listo. Todo lo otro ya sobra. O sea que me queda más 2, 1, Y1, 1', Y1', más U1 doble prima Y1, más 2, U2', Y2', más U2 doble prima Y2, más P que multiplica a U2', Y2 y ya.
Y esto tiene que ser igual a f de x. Ah, me comí otra p. Sí, me faltó otra p. Más p de 1' y1. Listo. Y esto igual a f de x. Listo. ¿Qué pasa? Que miren que esto que yo separé acá, se supone que el y1 es solución a la ecuación homogénea. Como y1 es solución a la ecuación homogénea, pues entonces esto tiende a 0 y esto tiende a 0. ¿Estamos allí? Sí. Profe, ¿me repite su último, por favor? Que como y1 y y2 son soluciones a la ecuación homogénea, entonces, y la ecuación homogénea es igual a 0, pues entonces eso me debe dar 0 por eso mismo. Listo. Eso fue lo que dije. Ok. Y por el otro lado, pues entonces yo tengo que 2, esperen, yo escribo con el otro lápiz. 2 por 2 por 1 prima por y1 prima más 1 doble prima por y1 más 2 por u2 prima por y2 prima más u2 doble prima y2 más p de u1. Vamos a ponerlo al derecho. 1 prima y1 más p por u2 prima y2 debe ser igual a f de x. Listo. Eso es lo que me queda, eso es lo que me queda de allí. Entonces yo tengo que solucionar esta ecuación que tengo allí. Yo no sé cómo es f de x. F de x se supone que es una función. Y entonces tengo que tratar de mirar cómo esto me va a dar la solución allí. Qué embalado me metí. Estoy embalado. No sé cómo voy a salir de aquí. No sé cómo voy a salir de acá. Me embalé. No, espera, yo busco a ver si lo puedes embalar. Eh, mm, primas. Entonces vamos a agrupar. Vamos a agrupar estas. Agrupamos estas. Listo, estas las agrupamos. Y vamos a agrupar y vamos a dejar. Ahí hay una que es doble prima, sí. Y vamos a dejar esta así. 1 doble prima y1 más 1 prima y1. Lo voy a poner por acá, aparte. Le voy a sumar u2 doble prima y2 más u2 prima y2 prima. Listo. Y la voy a agrupar también. Miren que puede que de acá saqué una y de acá saqué una. Listo. Y ahí me están sobrando. Entonces después me queda p por u1 y1 por 1 prima más u2 prima por y2. Aquí es sin el prima acá. Listo, eso me queda ahí. Y también me queda
más un 2, no, 2 no, el 2 me sobra. Me queda un 1 prima por Y1 prima más un U2 prima por Y2 prima. ¿Listo? Y esto tiene que ser igual a f de x. ¿Qué pasa? Que esta cosa que yo tengo acá, que esto que yo tengo acá, esto de acá, si ustedes se dan cuenta, la derivada con respecto a x de U1 prima por Y1. ¿Sí? ¿O no? Si ustedes derivan esto, esto va a ser igual a esto. ¿Sí? Esto es igual a 1 doble prima por Y1. Estoy derivando la U primero, más U1 prima, lo dejo quieto y derivo al Y1 prima. Listo. Por eso voy que lo separe así. Y si ustedes se dan cuenta, la derivada con respecto a x de U2 doble prima, perdón, U2 prima por Y2, pues va a ser igual a U1 a U2 doble prima por Y2 más U2 prima por Y2 prima. Listo. Entonces, eso lo podemos escribir de esa forma. O sea, esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de U1 prima por Y1 más la derivada con respecto a x de U2 prima por Y2 más p por U1 prima Y1 más U2 prima Y2 más U1 prima Y1 prima más U2 prima Y2 prima, que va a ser igual a f de x. ¿Estamos allí? ¿O hay alguna duda ahí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe, hasta ahí bien. Listo. Y eso es lo mismo. Recuerden que la derivada de la suma es la misma que la suma de las derivadas. O sea que esto es igual a tener la derivada con respecto a x de U1 prima Y1 más U2 prima por Y2 más p que multiplica a U1 así, a 1 prima Y1 más U2 prima por Y2 más U1 prima por Y1 prima más U2 prima por Y2 prima. Listo. Y esto pues va a ser igual a f de x. Listo. Miren que este término que está acá, noten que este término que está acá es el mismo que está acá. No sé si ya se habían dado cuenta de eso, pero esos dos términos son iguales. ¿Sí? ¿O no lo Sí, ven sí, claro? profe. Ok, listo. Y entonces, esperen, yo me termino de desembalar. Profe, me va a mostrar arriba un momentico. Yo quiero ver por qué a usted le quedó eso con dos, cuando reemplazó. Ahí. ¿De dónde salió el 2? Sí, ¿dónde salieron esos dos? Ah, porque cuando, mira que cuando yo derivo acá, espérate, y este son iguales. ¿Sí? Ah, listo, Profe, profe. y más abajo los volvió a separar, ¿cierto? Sí, lo separé, pues porque estoy explorando, Carlos, entonces quiero hacer esa parte así de esa forma, listo, que estoy explorando. Estamos. Sí, Profe, sí, no, tenía la duda de por qué ya no aparecían los. Profe, sabes que yo estoy viendo un video y la primera derivada de YP lo tienen como U1 por Y1 prima más U2 por Y2 prima. No derivan con respecto, no, pues no hacen la derivada de un producto, sino que nada más derivan la Y.
No, no, es la No sé derivada de por un qué. producto. No sé. Pues el man está equivocado, no sé. Pero le da, pues la demostración le da, Ah, que pero yo quién tengo acá sabe. el libro, pues yo estoy mirando ese libro. Ah, profe, entonces perdón. Listo, ok, listo. Ok. Aquí yo creo que es donde viene el machetazo. Lo que nos dicen es que U1' por Y1 más U2' por Y2. Como nosotros estamos asumiendo que estos son funciones y que no sabemos qué es lo que cumplen, pues vamos a asumir que ella va a ser igual a 0. Listo. O sea que esta que está acá, vamos a asumir, este es el machetazo. Todavía no entiendo por qué, pero vamos a asumir que eso es 0. Y también vamos a asumir que U1' por Y1' más U2' por Y2 va a ser igual a f de x. Listo. Que esos son los que están acá. Miren, esto es pero y esta va a ser igual a esto. Porque como esto es una derivada, pues entonces se supone que esa derivada no tiene nada que ver con esa función que está allí. Profe, venga, ya sé cómo le va a dar. Suba, pues yo le muestro. Dale. Suba hasta la derivada de YP. Ujú. Usted como condición nos debía haber dado que U1' más Y1 más U2' por Y2 es igual a 0. Eso también está en el documento. Ah, bueno, Y, listo. y Pues vea que la entonces derivada... eso es lo que estoy asumiendo acá. Ujú. Pero por ejemplo, si usted utiliza eso en la derivada de YP, están esos dos términos y esa suma es 0. Entonces ya Claro, la derivada se simplifica. claro, claro. Sí, No sí, le sí. toca hacer todo ese embrollo. Listo. Bueno, pero yo tengo que llegar a este sistema de ecuaciones, porque esto es un sistema de ecuaciones. Listo. Esto es un sistema de ecuaciones que está de la forma Y1 por U1' más Y2 por U2', ¿cierto? Y acá está Y1' por U1' más Y2' por U2'. Listo, aquí va a ser igual a 0 y aquí va a ser igual a f de x. Listo, ¿cómo vamos a resolver ese sistema de ecuaciones? Fácil. Vamos a tomar el rosquiano de Y1 y Y2. Se supone que como es ya son solución a la ecuación homogénea, cuando yo calculo este rosquiano, pues este rosquiano va a ser Y1, Y2, Y1', Y2'. Listo, ese va a ser el rosquiano de eso. Y miren que esos son los valores que están allí. Listo, ese es el rosquiano. Pero ese rosquiano en cierto sentido me va a servir para algo. Recuerden que este rosquiano es diferente de 0. No puede ser 0 porque si no, entonces las ecuaciones no serían linealmente independientes. Listo. Y lo que voy a aplicar es la regla de Kramer. ¿Se acuerdan de la regla de Kramer? ¿O no? ¿Y cómo uno aplica la regla de Kramer? Pues recuerden que la regla de Kramer, si yo voy a encontrar quién es U1', pues lo que tengo que hacer es cambiar la solución, que en este caso sería 0 por f de x acá, y acá dejar y2, y2'. Listo. Y esto lo vamos a dividir por el rosquiano de y1, y2. Y así encontraría quién es U1'. Cuidado, ya voy allá otra vez. Entonces, después, U2', ¿quién sería igual? Pues sería igual a y1, y1' y 0 f de x acá. Y esto abajo va a ser igual al rosquiano de y1, y2. Listo, entonces si yo hago ese determinante de arriba, entonces esto me va a dar a 1' es igual a ¿quién? Me va a dar igual a menos y2 por f de x. Y todo esto sobre el rosquiano de y1, y2. Y u2' va a ser igual a ¿quién? A y1 por f de x. Espérate un momentico. Bueno, ¿no te están llamando afuera? No sé, escuché como que nada. Por w, y1, y2. Listo. Y entonces estos valores, miren que yo a y2 lo conozco. Yo a f de x lo conozco. Yo conozco cuál es el rosquiano de esto.
Yo a Y1 lo conozco, a f de x la conozco y el rosquiano lo conozco. Entonces, como yo conozco a cada una de ellas, pues, y miren que yo ya tengo que esto es U1' y que esto es U2', pues entonces yo ya sé que para encontrar esto, lo único que necesito es hacer la integral tomar la integral de esto para encontrar quién es U1. Yo necesito hallar la integral de menos la integral de Y2 por f de x por el rosquiano de Y1, Y2 por el de x, y acá U2 va a ser igual a la integral de Y1 por f de x sobre W por Y1 por Y2. Y listo, ahí ya encontré el valor de quién es U1 y quién es U2 y ya con eso pues resuelvo la ecuación. Listo. O sea, ya después entonces reemplazo en YP el U de X por Y1 más U, este es el U1, este sería el U2 de X por Y2 y listo. Y ahí estaría quién es el YP. Estamos allí. O sea que todo ese trabajo que yo estaba haciendo y todo eso que me toca hacer allá, lo hago es para encontrar quién es esto, pero en cierto sentido yo lo único que tengo que encontrar, es quién es Y2, quién es f de x y quién es el rosquiano para saber cuál es la solución de esto. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, listo, para que lo tengamos allí claro. Entonces, ejemplo. Y esto es, voy a poner una que por el otro método era muy complicado. Y ya les voy a decir por qué era muy complicado. Así. Listo. Si yo fuera a hacer esta ecuación diferencial por el método que acabamos de hacer en la clase pasada, pues lo único que tenía que hacer era primero hallar la solución a la ecuación homogénea, pero a la ecuación homogénea se toma el polinomio característico menos m al cuadrado menos 4m más 4 igual a 0, y esto va a ser m menos 2 al cuadrado igual a 0, o sea que m iba a ser igual a 2. Entonces, noten que la solución a la homogénea pues va a ser igual a C1 por E a la 2X más C2 por X por E a la 2X. ¿Qué complicación teníamos allí, muchachos? ¿Cuál era la complicación que teníamos ahí? Que miren que se está repitiendo las operaciones. Entonces, que cuando yo tomara los coeficientes de esa ecuación de YP, pues tenía que multiplicar 2 veces por X al cuadrado. Aquí no hay que hacer eso. Aquí yo lo único que tengo que identificar es quiénes son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? Pues mis soluciones son esta y esta. O sea que Y1, usted verá cómo las toma, cuál es el primero que va a tomar. Y1 va a ser igual a E a la 2X y Y2 va a ser igual a X por E a la 2X. ¿Listo? Entonces voy a calcular el rosquiano, porque eso es lo que me hace falta aquí. ¿Quién es el rosquiano? El rosquiano va a ser igual entre Y1 y Y2 va a ser igual al determinante de 2X por X E 2X. Esto me va a dar 2 por E a la 2X. Y aquí me va a dar E a la 2X más 2X por E a la 2X. Listo, porque es la derivada de un producto. Cálculos de rosquiano. Entonces eso va a ser igual a E a la 2X multiplicado por E a la 2X más 2X por E a la 2X menos 2 veces E a la 2X por X por E a la 2X. ¿Sí? Y entonces esto va a ser igual a E a la 4X más 2 por X por E a la 4X menos 2 por X por E a la 4X. Listo, miren que este con este se cancelan y que lo que me va a dar es igual a E a la 4X. Y esto es diferente de 0 porque ya sabemos que una función exponencial es diferente de 0. Entonces ya tenemos eso, ya tenemos el rosquiano. Entonces, ¿quién es el U1'? Según lo que nos dieron allá arriba, el U1' va a ser igual a menos el f de x, perdón, el menos y2. ¿Y quién es y2? Y2 va a ser igual a x por e a la 2x. Y esto multiplicado por el 1 más x por e a la 2x. ¿Quién es este? Este es el f de x. Este es el y2
Y todo esto va a ir sobre el rosquiano, que va a ser e a la 4x. ¿Y quién va a ser el u2'? El u2' va a ser igual a e a la 2x, que es mi y1, por 1 más x por e a la 2x, que es ¿quién? Que es mi f de x. Y esto todo va a ir sobre e a la 4x, que es el rosquiano. Entonces, ¿qué me queda de ahí al simplificar? Miren que de la u1' me va a quedar igual a menos x, me queda menos x por 1 más x. ¿Listo? Porque miren que esta con esta se cancela. Y aquí igual, esta con esta se cancelan. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó por este lado esto y por el otro lado, por el u2', me va a quedar igual a 1 más x. Listo, ya encontré eso. Tengo que integrar. Entonces, ¿quién es el u1? El u1 va a ser igual a menos, bueno, multipliquemos eso pues para que no tengamos problemas allí. Esto va a ser igual a menos x al cuadrado. O sea que el u1 va a ser igual a menos x al cuadrado sobre 2 menos x a la 3 sobre 3. Y el u2 va a ser igual a x más x al cuadrado sobre 2. Listo. Esos van a ser los dos valores. O sea que ya encontré quiénes son el u1 y el u2. Entonces, ¿a quién va a ser igual YP? YP pues va a ser igual a menos X a la 2 sobre 2 menos X a la 3 sobre 3. Todo esto por Y1, pero Y1 es igual a E a la 2X más X más X al cuadrado sobre 2 y todo esto por X por E a la 2X. Simplifíquenlo porque eso ahí puede cancelar cosas. Entonces esto va a ser menos X al cuadrado sobre 2 por e a la 2x menos x al cubo sobre 3 por e a la 2x más x al cuadrado por e a la 2x más x al cubo sobre 2 por e a la 2x. Listo. Y miren que, por ejemplo, estos dos se simplifican y que los otros dos también se simplifican. Esto va a ser igual, 1 menos 1/2 va a ser igual a 1/2 de x al cuadrado por e a la x. Y 1/2 menos 1/3, creo que eso me da 1/6. 1/2 menos 1/3 va a ser igual a, sí, a menos 1, a 1/3, a 1/3. Entonces esto va a ser más 1/6, perdón, de x al cubo por e a la 2x. Listo. Y esa va a ser mi YP. Ese es el valor del YP. O sea que mi solución general va a ser igual a ¿quién? Mi solución general, que es igual al YH más el YP, no va a ser otra cosa diferente a tener a C1 por e a la 2x más C2 por x por e a la 2x más 1/2 de x al cuadrado por e a la x más 1/6 de x al cubo por e a la 2x. Y no me tengo que preocupar de que si tengo que multiplicar por x, de que si no tengo que multiplicar por x, ni nada de esas cosas. Aquí ya está la solución hecha. Ah, aquí me faltó un 2. Y aquí me faltó un 2. Sí. Ok. Y ahí ya estaría la solución. ¿A qué me refiero, muchachos, con que yo no me tengo que preocupar por multiplicar? Es que miren que la solución que me está dando acá es 1 más x por e a la 2x. Este es el f de x. Entonces, si yo lo hacía por el otro método, se suponía que mi YP iba a ser igual a una ecuación lineal que va a ser ax más b, todo multiplicado por e a la 2x. ¿Qué pasa? Que es que si yo tomo a C1 igual a C1 igual a C2, perdón, A igual a C2 y a B igual a C1, pues entonces tendría esta solución, que es la solución a la homogénea. Entonces yo tendría que multiplicar esto por ¿quién? Por 2 veces x al cuadrado, por 2 veces x, o sea, por YP tendría que estar multiplicada por x al cuadrado, o sea que esto me va a dar a x más b por e a la 2x. O sea que esto me daría a por x a la 3 por e a la 2x más b por x al cuadrado por e a la 2x. Y entonces miren que acá de una vez ya me está dando quién es el valor, tanto de b como de a. Y listo. Nada más que haciendo esa operación que está allí.
y sin tener que dar tanta vuelta. ¿Estamos ahí? O más o menos. Sí, profe, no, bien, bien. Listo. O sea, que aquí, por un lado, pues no tengo que estar pensando en que si tengo que multiplicar o no. Listo. Deme, yo hago otra así sencilla. O sea, yo hago, por decir esta, así, igual, y pongámosle acá, no sé, dígame en cualquier función, la que quieran. Un logaritmo. Nos podemos meter en problemas. Listo. Nos podemos Tangente, meter. ¿Cómo? tangente. O tangente. Sí, pero nos podemos meter en problemas. Listo. Vamos a ponerlas con tangente. Dime, Carlos, dime. Profe, ¿me puede explicar de nuevo en esta nota que hizo cuando multiplicó el x cuadrado? No le entendí bien como esa Ah, parte. Carlos, eso era de la clase pasada. Eso es lo que hicimos en la clase pasada, que cuando teníamos soluciones repetidas, pues nosotros lo que hacíamos era multiplicar por X varias veces. Eso fue lo que hice. Ah, ok, Listo. profe. Listo. Que repase lo de la clase pasada, que recuerda que cuando teníamos soluciones repetidas había que multiplicar por X. Listo. Ok, entonces miren que acá, si yo resuelvo la homogénea, entonces la homogénea va a ser y2' menos y es igual a 0. Y entonces esto me va a dar que m al cuadrado menos 1 es igual a 0 y esto me da que m es igual a 1 y que m es igual a menos 1. Listo, tengo esas dos opciones. O sea que mi YH va a ser igual a ¿quién? Pues a C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. O sea que Y1 va a ser igual a E a la X y que Y2 va a ser igual a E a la menos X. Listo, entonces ¿quién va a ser mi rosquiano? Mi rosquiano va a ser Y1, Y2, el determinante de E a la X, E a la menos X acá, la derivada de E a la X es E a la X y la derivada de E a la menos X es menos E a la menos X. Listo. Cuando calculo ese determinante, esto va a ser E a la X por menos E a la menos X menos E a la X por E a la menos X. El primero me va a dar menos 1 y el segundo me da menos 1. Eso es igual a menos 2. O sea que el rosquiano es igual a menos 2. ¿Listo? Ok, entonces ya. Y yo ya sé quién es Y1 y quién es Y2. Y además también sé quién es f de X. F de X es igual a la tangente de X. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que U1' va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a menos Y2 y Y2 es igual a E a la menos X multiplicado por la tangente de X. Y todo esto sobre menos 2. Listo. Pero les digo que uno tiene que saber para dónde va porque miren la funcioncita que nos quedó ahí. Ahí nos quedó algo pues muy difícil de integrar. O yo no sé si a ustedes les parece fácil, pero a mí me parece que esa integral ya nos metió en problemas. U2' va a ser igual ¿a quién? A E a la X por tangente de X por menos 2. O sea que U1' va a ser lo que salga de la función E a la menos X por tangente de X sobre 2 y U2' va a ser igual a E a la X por tangente de X aquí un menos y acá por 2. Muchachos, no sé cómo hacer esa integral. Yo creo que me toca ponerme a hacer series de potencia para poder hacer esa integral. O yo no sé. Profe, por partes no sale. Uy. Eh, unas partes muy bravas, ¿o qué? Porque líate. Primero trigonométricas están. Entonces la derivada de la tangente secante al cuadrado. No, Carlos, eso no sé. De pronto ahí con una cíclica, ¿o qué? Es que no sé, muchachos. Con una cíclica. Ese silencio tan bravo. Profe, es que al menos yo no sé de qué está hablando cuando dice cíclica, entonces mi forma de responder. Eh,
de estas integrales que se repite cuando usted hace partes, que se repite la misma integral con la que comenzaste. Entonces es una integral cíclica porque vuelves a la integral inicial. Y como vuelves a la integral inicial, pues es una integral que es cíclica. Ah, ya me acordé de varios ejemplos. Al final de eso da Sí. como cero. Si no estoy mal. Sí, que casi siempre funcionan cuando las funciones son trigonométricas y exponenciales. Esas casi siempre van a ser cíclicas. Creo que cuando uno está haciendo la de la secante al cubo también resulta una cíclica y así. Entonces, no sé si este es el caso. No sé, muchachos. Profe, Wolfram Alfa va a tocar ahí por sin volar. No, pero yo no la voy a hacer. Yo no me voy a meter en Profe, ese problema. quiero una ¿Qué hubo? calculadora de Dime. integrales, no me salió resultado. ¿Sale con error o qué? ¿Con la función error? ¿O qué? No, Ni sale siquiera. que no hay una antiderivada o algo así. Sí, es que está muy bravo. Yo les digo que está muy bravo. Yo creo que ahí habría que aplicar series de potencias y aproximarla con series de potencia. Listo. Habría que encontrar la serie de la tangente, la serie de la exponencial no la sabemos y esa cosa, pero no, yo no me voy a poner a hacer eso. Está muy complicado. Hagamos algo donde podamos hacer algo. Listo. Es que, ¿para qué te pusiste a poner a la tangente? Esa tangente nos Profe, mató. no sabía, perdón. Listo, pero pues se puede. O sea, Para un parcial. para un parcial la pena está. No. Si, o sea, si esto saliera en un parcial, entonces usted lo que tendrían que decir es que esto es igual a esto. ¿Cierto? Y que U2 es igual a menos la integral de a la X por tangente de X sobre 2 por dx. Listo. ¿Quién es el YP? Pues el YP hay que dejarlo expresado porque si no sabemos cuál es la integral simple, pues entonces ahí nos matamos. Listo. Eso es lo malo, o sea, que podría resultarnos una integral muy difícil de hacer al final. Porque, de nuevo, miren que acá estamos utilizando las integrales y al utilizar las integrales, pues eso nos puede matar en algún momento. Una que no es inventada por Gabriel ni terminada de dañar por un compañero, vamos a hacer eso. Listo, esta se supone que sí es fácil. Listo, se supone. Esa es acá del libro. Esta es acá del libro. Listo, entonces miren que allí, al resolver la homogénea, esto es así. O sea que esto es así. Listo, o sea que esto es así. La misma de siempre. La que siempre he hecho. Listo. Y entonces miren que ahí el m pues va a ser igual a más o menos 3i. Y como el m es igual a más o menos 3i, pues YH va a ser igual a C1 por el coseno de 3x más C2 por el seno de 3x. O sea que Y1 va a ser igual a coseno de 3x y Y2 va a ser igual a seno de 3x. Listo, entonces calculamos nuestro rosquiano. Al calcular nuestro rosquiano, pues esto va a ser igual a quién. Ahí, de Y1, Y2, pues esto va a ser igual a quién, a coseno de 3x, seno de 3x. La derivada del coseno es menos seno de 3x por 3 y la derivada del seno es 3 por el coseno de 3x. ¿Listo? Esto entonces va a ser igual a ¿quién? A 3 veces el coseno al cuadrado de 3x más 3 veces por el seno cuadrado de 3x. Ahí está el factor común que es 3, que multiplica el coseno cuadrado de 3x más el seno cuadrado de 3x. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a 3. Y 3 es diferente de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, profe. Listo. Entonces, ¿quién va a ser 1'? 1' va a ser menos y2. Y y2 dijimos que era seno de 3x por la cosecante. La cosecante Profe, de 3x, dime Carlos, sobre 3.
No sé, pero creo que me perdí con el menos de la multiplicación del browskiano. El -3. Menos por menos, ¿cuánto da, Carlos? Ay, sí, qué pena. No Listo, tenía azúcar. listo. U2' va a ser igual entonces ¿a quién? A coseno de 3x por la cosecante de 3x y todo esto sobre 3. U1', pues va a ser igual a -1/3, porque recuerden que la cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Entonces, como eso sería seno de 3x, pues esos dos se cancelan, entonces nos va a dar que 1' es esto. ¿Quién es U2'? U2', esa sí está un poquitico más enredada, pero tampoco, pues, U2' va a ser igual ¿a quién? A cotangente de 3x sobre 3. Listo. Nosotros ya sabemos a qué es igual toda esa vaina, ¿o no? Entonces, U1 va a ser igual ¿a quién? A -1/3 de x. ¿Sí? Y U2, pues esto va a ser igual, para hacerlo despacio, a 1/3 de la integral de el coseno de 3x sobre el seno de 3x por dx, que va a ser igual a u, un valor u, va a ser igual al seno de 3x, su derivada va a ser igual a 3 coseno de 3x por dx, o sea que ese 3 se cancela, el 3 del denominador se cancela con ese 3 de allá arriba, y nos va a quedar que esto va a ser igual a u2 es igual a la integral de 1 sobre u por du, que es igual a logaritmo natural de u, ¿sí? O sea que u2 va a ser igual a logaritmo natural de seno de 3x. 1 minute. Bueno, listo, ahí está. Ya ahí nos dio el U2 y entonces al darnos el U2 ya tenemos quién es el YP. El YP entonces va a ser igual ¿a quién? Va a ser igual a -1/3 de x por el seno de 3x. No, por el coseno de 3x que es el Y1. Más el logaritmo natural de el seno de 3x por el Y2 que va a ser igual a seno de 3x. ¿Quién levantó la mano primero, Carlos o Daniel? O los dos al tiempo. Profe, no, yo no la he vuelto a levantar. Entonces bájela pues. Y Daniel, ¿qué ibas a preguntar? Profe, yo me perdí cuando usted dijo que el 3 se cancelaba. A mí se me hace Sí, que no. porque recuerda que tiene eso el 1/3 de la integral de quién? No se cancela. Sí pilla. Cabezón. Sí, no se cancela. Antes pasa a dividir. Eso, pasa acá. ¿Cierto? Entonces no nos queda cancelado, sino que nos queda es, gracias Daniel, un noveno. Y entonces aquí nos va a quedar un noveno y acá nos va a quedar un noveno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dani. Sí, Ahora sí. señor. Gracias, gracias. Sí, estamos de acuerdo. Y entonces ahí estaría el YP. Miren el YP como lo encontramos. Muchachos, miren que este método no exige tanto como el otro. Es que el otro, me tengo que poner a chequear si las soluciones están repetidas. Me tengo que poner a chequear bueno, tengo que mirar las soluciones iniciales a ver si no hay ningún problema con lo que voy a tomar como el YP. Listo, aquí no, aquí tírese al agua. ¿Qué pasa acá? Que es que la integral que nos puede quedar puede ser un animal muy grande, ¿cierto?
Eso es lo difícil, de que la integral sea bien complicada. En este caso, pues miren que la integral no fue complicada, la integral quedó muy fácil, pero puede ser que esa integral nos traiga complicaciones. ¿Estamos allí? ¿Estamos o hay alguna duda con el método o hay alguna cosa que no entiendan de lo que les estoy contando? Estamos, profe. Listo. Entonces, pues muchachos, eso es generalizable. Y cuando les digo que es generalizable es que si yo, por ejemplo, tuviera la tercera derivada más y' por acá, igual a la tangente de x. No es inventada, cuidado. No es inventada, se supone que es, se supone que tiene una solución más o menos como trabajable, listo. Saca ahora del libro, listo. Entonces, si resolvemos la homogénea, entonces esto va a ser y', y3' más y' es igual a 0, o sea que esto va a ser m al cubo más m igual a 0, o sea que esto va a ser m por m al cuadrado más 1 igual a 0, lo que implica que m va a ser igual a 0 y que m va a ser igual a más o menos i. Listo. YH, ¿quién va a ser? Va a ser igual a C1 por 1, ¿cierto? Por 1 más C2 por el coseno de 3x más C3 por, de 3x no, de x. Listo. De x solita. Por el seno de x solita. O sea que acá hay un y1 que es igual a 1, hay un y2 que es igual al coseno de x y hay un y3 que es igual al seno de x. ¿Listo? ¿Quién va a ser mi rosquiano? Mi rosquiano ahora es entre tres términos, y1, y2, y3. Si tuviéramos 1000 términos, va a ser entre 1000 términos. Si tuviéramos 40.000 términos, va a ser entre 40.000. Listo. Entonces esto va a ser 1 acá, coseno acá, seno acá. Aquí va a ser 0, aquí va a ser 0. La derivada del coseno es menos seno de x. La derivada del menos seno va a ser menos coseno de x otra vez. La derivada del seno, porque aquí son 3, entonces tenemos que formar una matriz 3 por 3. Entonces la derivada del seno va a ser ¿quién? Va a ser coseno y la derivada del coseno va a ser menos seno de x. ¿Listo? Y listo, pues entonces hay que calcular el determinante de una matriz 3 por 3, pero esta está fácil porque hay muchos ceros. ¿O no? ¿Cierto que sí? Esto es igual a 1 que multiplica a a más seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. O sea que esto es igual a 1. Ya, ese es el determinante. ¿O no? Que sería esta multiplicado por esta cosa, porque esta nos va a dar 0 y esta nos va a dar 0 también. ¿Estamos allí? Sí, profe, eso da. Listo. Entonces, bueno, y entonces ¿cómo calculamos quién es el valor de U1, de U2 y de U3? Entonces, ¿cómo sería? ¿Quién sería U1'? U1' sería 0, 0, f de x. Aquí estaría coseno de quién? De x, menos seno de x, menos coseno de x, por el seno de x, por el coseno de x, por el menos seno de x. Estoy aplicando, ¿qué estoy aplicando? Estoy aplicando la regla de Kramer. Entonces, esto va a ser igual a quién? Y el f de x, pues ya sé que es tangente. Entonces, esto sería igual a quién? Sería igual a f de x. Ahorita la reemplazo, que no quiero hacerlo ya. ¿Por quién? Pues por menos seno cuadrado de x. Perdón. Eso es por 1. Listo. Yo no sé si lo ven, pero es por 1. Eso es coseno al cuadrado de x más seno cuadrado de x. Listo. Es esta por esta de acá y cuando multiplique esta por esta me da 0 y esta por esto me da 0. Listo. Entonces esto me va a dar f de x nomás. Listo. O sea que U1' va a ser igual a la tangente de x.
¿Estamos allí? Ahora, ¿quién será U2'? U2' va a ser igual a 1, 0, 0, 0, 0, f de x. ¿Esto ya murió o no? Y seno de x, coseno de x, menos seno de x. ¿Hay alguna que nos dé diferente de 0? Esto va a dar 0, ¿no? Sí, profesor, a 0. Y la otra también, ¿o no? U3' también me da 0, porque eso va a ser 1, 0, 0, coseno de x, menos seno de x, menos coseno de x, y esto me va a dar 0, 0, f de x. Profe, no, espere, yo creo que el determinante de la primera sí da menos coseno de x por f de x. 0 por esta me da 0. Esta, sí, sí. U2' va a ser igual a f de x, a menos, ¿cierto? Menos f de x. Si es menos, ¿cierto? Esto sería 3, Sí, 1 sí, que es par, profe, esta sería queda par, sí. menos. Sí, menos coseno de x. Así queda. Bien, bien, bacano que te la pillaste. Y esto va a ser U3', que va a ser igual, muy parecido, ¿no? Pero nos va a quedar, como esa es impar, esa nos va a quedar, como esto es par, 3, 3 da 6. Entonces esto nos va a quedar, bueno, sí nos queda menos en todo caso. Va a ser par. Sí, nos va a dar negativo. Que va a ser menos f de x por seno de x. Listo. Entonces, hagámoslas por acá. Entonces, la de 1' que es igual a tangente de x, ahí estamos bien. Yo creo que esa está bien. La que sigue, que es U2', pues va a ser igual a menos seno de x. Yo creo que no hay ningún problema, ¿o no? Porque como es tangente, pues entonces sería seno sobre coseno. El coseno con el coseno se cancela y me va a quedar nada más menos seno. Y esta yo creo que es la tesa, U de 3', que va a ser igual a seno al cuadrado de x sobre coseno de x. Que no creo pues que tampoco quede difícil, porque eso es como tener a coseno cuadrado de x menos 1 sobre coseno de x, que es igual a coseno de x menos secante de x. Y yo creo que eso está fácil también. ¿O qué dicen? Entonces la primera es igual al logaritmo natural de coseno de x, creo que con un menos por acá. Y esto sería igual a 1. U2 sería igual a a coseno de x. ¿Sí? Y U3 va a ser igual a seno de x menos logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Y listo. Profe, Dímelo. cuando estaba separando U2', dijo que esto era una función par. No, que cuando yo estoy calculando el determinante, esta posición es impar o no, porque esa es la 3, 2. Y esa posición impar es la que me da el signo. Y cuando es impar, pues el signo es negativo. Y entonces es lo que estoy calculando. Menos f de x por 1 por coseno de x. Entonces por eso el signo menos adelante. Listo. Pero yo no estoy hablando de la paridad o la no paridad de las funciones allí. Ok, ¿Estamos? profe. Listo.
Bueno, entonces muchachos, ahí está la solución. Fea, pero ahí está. O sea, YP, entonces ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a menos logaritmo natural del coseno de X, listo, por 1, más coseno de X por coseno de X, ¿sí? Que es el Y2, más seno de X menos logaritmo natural de secante de X más tangente de X, todo esto por el seno de X. Listo. Allá hay algo que se simplifica, no sé si lo ven, que YP va a ser igual a 1 de esta, cuando esta se multiplica con eso va a ser 1, menos logaritmo natural del coseno de X, menos logaritmo natural del secante de X, más tangente de X, por el seno de X. Y listo. Yo no sé si ahí se simplifican más cosas, pero por lo menos queda así. Y miren que no nos estamos preocupando, pues en cierto sentido no hay preocupación por si hay soluciones repetidas o no las hay. Listo. Y pues sale uno de cierta manera del embrollo, pero es difícil. Porque al fin y al cabo, pues miren que para dónde vamos, no sabemos con qué integral nos vamos a encontrar. Ahorita ustedes vieron que la integral estaba bien complicada. Estamos allí. ¿Se atreven a hacer uno ustedes? Sí, profe. Yo lo hago Claro. fácil, lo pongo fácil, no lo voy a poner difícil. Y2' menos 9y es igual a x por e a la 3x. Listo, está fácil, ese está fácil. Entonces ustedes lo hacen, son la 1:08. A la 1:15 regresamos a ver qué han hecho. ¿Sí? Dale pues. Voy a hacer el ejercicio. Una Creo y que cuarto. solucionó esto, claro. Te dije 1:15. 1:15 es. A este Carlitos, hombre. Muchachos, miren, noten algo. Que desde el principio nosotros ya sabemos que si nosotros hacemos esto por coeficientes indeterminados, vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema acá? Que es que aquí hay solución. Miren que esto me da m igual a 3 y m igual a menos 3, porque eso es una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Entonces yo ya sé que hay algo allí. Ah, no hay ningún problema. Que no hay ningún problema. No, mentira, si hay algún problema ya les voy a explicar por qué. Entonces esto va a ser YH va a ser igual a C1 por E a la 3X más C2 por E a la menos 3X. ¿Qué pasa? Que si yo por coeficiente indeterminado fuera a tomar el YP, ¿cómo tomaría el YP? Pues lo tomaría de la forma, miren que esto acá tiene esta X, entonces lo tendría que tomar de la forma AX más B por E a la 3X. ¿Listo? Porque aquí está el 3X, entonces lo tendría que tomar así. Y miren que si A es igual a 0 y B es igual a C1, pues entonces se daría esta solución. Listo, o sea que ahí habría una solución repetida y entonces yo tendría que multiplicar por una X. Yo en coeficiente indeterminado no me tengo que preocupar por eso. En coeficientes, perdón, en variación de parámetros. En variación de parámetros yo lo único que tengo que hacer es tomar a YP como 1 por E a la 3X más U2 por E a la menos 3X. Listo. Pero en verdad, pues yo lo que necesito es quién es Y1, que es igual a E a la 3X, y quién es Y2, que es igual a E a la menos 3X. Listo, entonces calculo el rosquiano, y el rosquiano va a ser igual a Y1, Y2, que va a ser igual a E a la 3X, y por acá E a la menos 3X. La derivada de E a la 3X es 3 por E a la 3X, y la derivada de E a la menos 3X es menos 3 por E a la 3 a la menos 3X. Entonces, cuando yo calculo ese determinante, esto va a ser igual a menos 3 por E a la 3X por E a la menos 3X
menos 3 por e a la 3x por e a la menos 3x, que es igual a menos 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Bueno, entonces U1', entonces ¿a quién va a ser igual? U1' va a ser igual a menos Y2, pero Y2 es igual a E a la menos 3X por X. Y X va a ser igual a X por E a la 3X. ¿Listo? Sobre menos 6, que es el rosquiano. Y U2' va a ser igual a E a la 3X multiplicado por X por E a la 3X sobre menos 6. O sea que U1' va a ser igual a menos, no más, X estos. Y ya, o sea que esta está fácil. Y la otra va a ser igual a U2', va a ser igual a menos 1/6 de X por E a la 6X. Que no está difícil, pues, es un integral por partes y ya. Listo, entonces la primera, U1, nos va a dar igual a ¿quién? A X al cuadrado sobre 12. Eso va a ser 1. Y U2', bueno, U2, ya prima no, va a ser igual a ¿quién? A menos 1/6 de ¿quién? De U por, ¿cómo nos daría esto? La integral de a la 6x por dx va a ser igual a e a la 6x sobre 6, ¿o no? ¿Cierto que sí? Entonces esto va a ser e a la x a la 6x sobre 6 menos la integral de e a la 6x. Sí, de e a la 6x por dx. Listo, así nos va a dar. Y entonces esto va a ser igual a tener a menos un 36avo de x por e a la 6x más un 36avo de a la 6x. Y esto ya, así. Y entonces el YP nos daría igual a ¿quién? A x al cuadrado sobre 12 por e a la 3x menos un 36avo de x por e a la 6x por e a la menos 3x más un 36avo de e a la 6x por e a la menos 3x, que es el y2. ¿Listo? Y entonces al simplificar, eso me va a quedar como que YP es igual a x al cuadrado por e a la 3x sobre 12 menos un 36avo de x por e a la 3x más un 36avo de e a la 3x. Y listo. Ese sería mi YP. Y ahí estaba. Estamos con eso, muchachos. Profe, sabe que no del todo porque e a la 3x no aparece ya en la solución. Sí, Entonces tocaría multiplicar sí. por unas x ahí. Espérate que. Ah, no, pero no, despreocúpate de eso, ¿sabes por qué? Porque es que yo aquí no estoy encontrando coeficientes. Entonces, como no estoy encontrando coeficientes, yo aquí nada más estoy encontrando quién es la función YP, entonces no hay ningún problema con eso. Listo. Profe, ¿cómo así? Aquí no hay repeticiones porque ya supuestamente yo no estoy calculando, o sea, yo no estoy calculando el YP de la forma X más B por E a la 3X. Entonces yo no tengo el Ah, problema de, yo no tengo sí, el sí, problema de eso. porque el Listo. coeficiente ya no lo dan.
ya no lo dan. Listo. Entonces, simplemente como esta ya es solución, como esa ya es solución, esa va a ser algo que se le va a añadir a ese valor que tenemos allá. O sea, que eso es como el C1 grande, por decir, por E a la 3X. Listo. Ah, O listo, sea, profe. él no va a interferir porque ya eso ya está ahí, pues. Ya está ahí, pues. Estamos con eso. Ok. Listo, muchachos, me voy a almorzar. Se me enfrió el almuerzo. Listo, profe, suerte. Nos vemos el jueves para ver las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler. Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues muchachos, que les vaya muy bien. Hasta luego, profe. No, hasta Bueno, luego. bueno, Hasta luego, hasta profe, luego. gracias. Chao, profe, gracias. Hasta Thank you luego. very much.